Es inaudito, las dos mujeres están siendo interrogadas de nuevo. Estos científicos no se sacian. Horas y horas de interrogatorios sin descanso han hecho que las dos jóvenes mujeres entren en una especie de estrés. Aún no se recuperan de esa pesadilla que les llevó al mismo infierno. Su piel aún está resentida debido a ese intenso calor que les aquejaba aún. Ese calor que no les quemaba la piel, pero sí les afectaba interiormente. En esa sala de entrevistas, que ahora se había convertido en un cuarto de interrogatorios, estas dos mujeres se sentían ya como prisioneras. Allí exigieron que se les dejara ir, pero estos científicos se negaban alegando que ellos eran enviados del mismo gobierno y que tenían el poder incluso de encerrarlas en una cárcel. En ese momento los científicos mostraron su verdadero rostro. Allí la reportera supo que había cometido un grave error al trabajar para ellos. Estas mujeres fueron forzadas para que dijesen todos los detalles que vieron en ese infierno. Así también les mostraron las imágenes que sus neuronas arrojaron a esta máquina, y ellas quedaron sin palabras. No lo podían creer. Era el mismo infierno el cual ellas habían atravesado. Todos los aspectos de su visita a este lugar quedaron registrados en video y por escrito, así que lo último que les hacía falta era mencionar dónde estaba esa entrada que llevaba al infierno. Esa entrada entre un valle y montañas. Las siguientes horas, las mujeres sufrieron hambre y sed. No se les daría nada hasta que encontraran ese lugar mediante miles de fotografías que les eran mostradas en grandes pantallas de lugares parecidos a los que ellas vieron en su sueño. Cientos de valles con montañas les fueron mostrados, pero ninguna de esas fotografías era idéntica a lo que ellas habían visto en esa pesadilla. Los científicos se mostraban cada vez más desesperados y estresados. Estos recibían llamadas cada media hora mediante un teléfono alámbrico de color rojo. Cuando este sonaba, de inmediato corrían a contestar. Esta acción era una prioridad para ellos, y cada vez que terminaban esa llamada, estos científicos se mostraban más y más hostiles con estas jóvenes mujeres. El tiempo pasaba hasta que el cansancio doblegó a las jóvenes mujeres y tomando sus cosas salieron de ese laboratorio móvil a la fuerza. Al salir, los científicos les siguieron hasta la iglesia, pero ellas les dijeron que si las volvían a llevar allá adentro a la fuerza, los denunciarían. Después de esto, los científicos retrocedieron sin decir palabra alguna. Llegó la noche y las jóvenes mujeres están agotadas y asustadas. Tenían un plan y lo llevaron a cabo. Salieron de la iglesia y se fueron al motel a escondidas. Allí se acostaron a dormir, no sin antes asegurar la puerta con una silla. Una escena fuera de lo común despierta a todos en esa pequeña ciudad. Un gran incendio acontece. El motel donde las dos jóvenes estaban descansando ardía en llamas y esas llamas devoraban todo el motel hasta las ruinas. Afortunadamente todos los huéspedes están a salvo, gracias a que estos fueron despertados momentos antes por un olor intenso a azufre. También allí están las dos jóvenes, pero están inconscientes tiradas en el suelo sobre el césped de un parque frente a este motel. Según los testigos, estas salieron corriendo envueltas en llamas y al llegar al parque se desmayaron, y después de esto el motel comenzó a incendiarse. Ese incendio comenzó en la habitación donde estas dos mujeres estaban. Los socorristas llegaron para atenderlas, pero no encontraron ninguna quemadura en ellas. Lo que sí notaron es que estas dos mujeres despedían humo de sus cuerpos y un olor insoportable a azufre.
Han pasado horas desde el incendio del motel y la reportera junto con la joven de la iglesia están en un hospital. Allí son valoradas y su diagnóstico dice que no tienen daño alguno. Lo único que los médicos encontraron y que se les hizo algo muy raro es que entre sus cabellos, oídos y dedos de sus pies, así como en su boca, había una especie de hollín muy fino, un hollín que solo es posible cuando existe un calor extremo mayor a los 2000 grados centígrados. Estos médicos tomaron muestras de todo esto y las llevaron para analizarlas. Las dos mujeres fueron dadas de alta más tarde y allí decidieron que tenían que irse de ese lugar. Algo en sus mentes había acontecido, algo que les causó aún más trauma. Esta vez parece que ese sueño o esa pesadilla se desbordó en nuestra realidad, causando un daño extremo en el hotel. Muchos son los que quieren entrevistarles, entre ellos la policía y los representantes del seguro del motel, pero ellas están abrumadas, están cansadas y sobre todo se nota que están hartas de todo esto, de todo lo que les ha estado pasando. Increíblemente la reportera y la mujer del velo pudieron escapar de aquella pequeña ciudad. Hoy están en esta gran urbe, Los Ángeles, California, y un tema está causando revuelo en las redes sociales. Dos mujeres han dado un testimonio en un video donde platican toda su experiencia. Es la reportera y la joven del velo quienes por medio de videos relatan lo que miraron en sus sueños horribles y sobre todo denunciaron a esta comunidad científica. Muchas personas las miran como locas, pero por alguna extraña razón no pueden dejar de ver su testimonio, el cual tiene millones de reproducciones y cada vez es más visto. Así que pronto estas dos mujeres son muy conocidas hasta que un programa de televisión muy importante decidió entrevistarles en vivo y estas aceptaron. Ya estando en vivo en ese programa, estas dos mujeres tenían toda la atención de millones de personas de todo el mundo. Su fama ya era grande, así que estas no perdieron el tiempo para de alguna forma predicar mediante su experiencia sobre ese lugar horrible, sobre ese infierno. El presentador les hacía preguntas y ellas contestaban sabiamente, pero lo que más llamó la atención fue lo que les pasó en ese motel, pues la noticia de que les vieron salir en llamas salió a relucir y era el tema que todos los espectadores querían escuchar, así que las dos mujeres comenzaron a relatar esa experiencia. Ellas dijeron que llegaron al motel a escondidas para que los científicos no les vieran. Al llegar, se sintieron algo aliviadas, así que después de bañarse, se fueron a dormir, pero fue allí cuando su peor pesadilla comenzó. De repente, cuando más relajadas estaban, sintieron un gran golpe en la habitación. Estas despertaron y sintieron que todo se movía, como si algo en el suelo estuviese abriéndose. No pudieron evitar asustarse y mirándose la una a la otra, se preguntaban si eso era real o si era una pesadilla. Fue allí cuando el piso mismo se abrió y de la nada apareció un abismo bajo sus pies, y este gran abismo era muy horripilante. En este abismo se miraban personas girando en él. Estas gritaban y sufrían, y esto aterrorizó a estas dos mujeres, quienes tenían ya los nervios destrozados. Después ellas cayeron en este abismo y fue de lo más doloroso. Cayeron a una velocidad inhumana y en el camino miraron cosas horribles. Millones de almas estaban siendo atormentadas, sirviendo como ladrillos en las paredes de este túnel. Hoy no cayeron en la misma explanada, esta vez llegaron a una especie de cueva gigante donde había millones de cuerpos tirados. Estas mujeres miraron que esta cueva tenía decenas de hoyos en el techo y en los costados, y por ellos llegaban más y más personas a este lugar. Estas personas al caer quedaban allí tiradas en el suelo y no se podían levantar, era como si estuvieran sin vida. Pero estas mujeres sí podían caminar y se escondieron en un hueco de la cueva, desde donde podían ver todo el panorama. En eso, mientras todas estas personas caían en esta cueva, miraron como un gran ser horrible llegó a la cueva y miró los cuerpos en el piso. Después levantó su mano y el piso de la cueva se abrió, haciendo que todos los millones de cuerpos cayeran hacia lo profundo. Las mujeres miraron también como este ser las podía sentir, así que trataron de huir de allí, pero el ser les miró y les arrojó hacia el fondo.
El entrevistador hizo una pausa. El público estaba en total silencio. Allí les preguntó a estas dos mujeres hacia dónde les había lanzado, y ellas respondieron que fueron lanzadas a un lugar donde un sentimiento se sentía. Era el sentimiento de una tristeza profunda, una depresión nunca antes conocida. También dijo que el lugar era muy grande. A veces se podía ver los horizontes lejanos, pero estos estaban desolados. Todo era de un color rojo marrón, y a simple vista, todas las personas que allí iban parecían que flotaban, pero en realidad estaban en una especie de lago de fuego. El presentador no podía creerlo, pero seguía haciendo preguntas y las dos mujeres seguían respondiendo, mientras que en ese estudio de grabación el ambiente cambiaba. Era como si la luz bajara su intensidad. Un tono oscuro comenzaba a llenar el aire. Era demasiado raro, pero este aspecto no lo tomaron en cuenta los productores y siguieron adelante con la entrevista. Llegamos hasta el fondo de este tipo de lago, dijo la reportera. Queríamos salir de allí cuanto antes, pero no encontrábamos una salida. Podíamos sentir cómo nos quemábamos, pero no miramos daño alguno en nuestra piel. Más bien era como si ese fuego atormentara todos los sentimientos, como si su única misión y razón de ser era atormentar el alma, y eso era aún más doloroso que ser quemado vivo. No sé cuánto tiempo pasó, pero llegamos hasta la orilla de este lugar y con toda desesperación golpeamos esa gran pared con todas nuestras fuerzas, pero parecía inútil nuestro actuar, pues no logramos salir en ese momento. El presentador le preguntó otra vez cómo se sentía estar allí en ese infierno, y ellas respondieron que su alma estaba sumergida en una constante depresión y soledad mezclada con dolor agudo perpetuo. Además se sentía una inseguridad tremenda. En cualquier momento algo cruel podía pasarte. Podía sentir que cualquier cosa y en cualquier momento y en cualquier dirección podría hacerte daño. Estas mujeres también narraron algo que les llamó mucho la atención a los espectadores. La reportera contó que llegaron a una parte de este lago donde estaban todas las personas que se odiaron en vida. Allí estaban peleando unos con otros y discutiendo a cada momento. Se destrozaban entre sí y volvían a pelear sin parar nunca. También miraron un lugar donde los pecadores que fueron asesinados en vida esperan a sus asesinos, y cuando estos fallecen, llegan allí directamente, y es cuando sus víctimas cobran venganza. Estos les atormentan con gran odio por los siglos de los siglos. El presentador les pidió a estas mujeres que le contaran cómo salieron de allí, de ese infierno, pero tal parecía que este entrevistador quería que la entrevista acabara rápido, y ellas dijeron que de repente algo les jaló hacia lo profundo. Allí vieron solamente lo peor de lo peor, lo más bajo de todo pensamiento, lo más ruin de todo ser vivo, el lugar más despreciable de todo el universo. Allí, en medio de la total putrefacción humana, una puerta se abrió, una puerta por la cual ellas no dudaron en ir. Estas la cruzaron y salieron de ese infierno. Ellas entraron de nuevo a esta dimensión, a su habitación de hotel, envueltas en llamas, y por la desesperación salieron corriendo del lugar hasta que no pudieron más y se desmayaron. El presentador está perplejo. Nunca había escuchado a sus invitados con tal atención. Allí la entrevista acabó y toda la producción fue testigo de cómo el ambiente en el estudio estaba muy oscuro. Este ambiente duró hasta que las mujeres dejaron las instalaciones. Allí mismo también los productores del programa estaban felices, pues el rating de la entrevista había subido como la espuma. Nunca habían alcanzado ese rating, y no solo eso, sino que todas las redes sociales hablaban de esa entrevista. Por su parte, días después, los científicos están en su lucha por encontrar el lugar de la entrada al infierno, y al parecer lo están consiguiendo, pues están descifrando algunas pistas con la información neuronal que dejaron las mujeres tiempo atrás, pero ahora lo hacen en unas instalaciones científicas con equipo de última tecnología. Poco a poco aparece en esa pantalla lo que será su punto de partida de búsqueda: el valle entre las montañas.